Cara a cara, platicamos el día de hoy sobre la reforma a la ley de telecomunicaciones con el licenciado José Antonio Pérez. Él es el presidente del Colegio de Abogados del Colegio del Estado de Jalisco. Toño, a ver, entonces ya estuvimos hablando de telefonía celular, un poquito de internet, la forma en que se planea modificar estos dos aspectos. Ahora hablemos de la televisión. Y este ha sido tema también de una rebatinga ahí en el Congreso de nuestro país, porque entiendo que lo que se quiere es acabar con los grandes monopolios de la televisión, o sea, lo que hoy hemos vivido de estas dos grandes cadenas, particularmente una, la que es cadena preponderante en la televisión en México. Efectivamente, Pablo, esta reforma pretende impedir, a través de una regulación, que se concentren, como actualmente, en una sola persona moral, en una sola empresa, todos los servicios de telecomunicación. Particularmente, por ejemplo, el caso de la televisión. Vemos, por un lado, en la televisión abierta hay monopolios que controlan un amplio mercado y la televisión privada no tiene acceso. O sea, televisión privada te refieres televisión por cable, televisión por satélite. Así es, televisión de paga, televisión que cuesta al usuario tener ese servicio, pero esta televisión que se paga, que prestan empresas privadas, únicamente por las vías de telecable satelital, no tienen acceso a difundir un programa que se emite por televisión abierta, como pudiera ser un noticiario, por ejemplo, un informe de gobierno. Entonces, las nuevas reglas establecen la posibilidad de que la televisión de paga pueda accesar al contenido de la televisión abierta sin costo alguno, para beneficio de sus usuarios, y a su vez la televisora abierta pueda también romper ese monopolio, como en el caso que se daba de que solo una cadena de televisión podía transmitir partidos de la selección nacional. Estos aspectos se rompen en esta reforma de telecomunicaciones porque le quita la concentración a la persona preponderante, pues que todos sabemos, en el país es una, igual que la telefonía, es una. Pero aquí también se busca reducirlo a no tener más del 51% del mercado. Sí, las reglas son... Y aquí se diría también del número de usuarios, o sea, el famoso rating, o sea, no debe de tener más del 51% del rating del país. No, es que eso ya está definido, es una regla general para todo lo que se llame telecomunicaciones. Todo lo que abarca el espectro de la telecomunicación, que puede ser televisión, que puede ser radio, que puede ser telefonía, tiene las mismas reglas porque el objeto es clasificar como una persona preponderante o de concentración de la telecomunicación para reducirle este monopolio, para obligarla a que se someta a una competencia en igualdad de condiciones. Circunstancia que ahorita vamos pensando. Pero entonces, esta televisora, ¿qué va a hacer? O sea, ¿va a vender algún canal? Porque tiene más canales, tiene más cadenas, ¿no? O va a ceder auditorio, no se me ocurre cómo obligarla a que abarque nada más el 51% del mercado, por ley. No, pues es sencillo si se quiere hacer y si se va a hacer, Pablo. Simple y sencillamente hay control del Estado a través de este Instituto Federal de Telecomunicaciones, del auditorio que tú abarcas, por ejemplo, de las regiones que tú cubres a través de la televisión, el consumo, por ejemplo, esta persona preponderante en televisión tiene en su cartera de patrocinadores el 90% de las empresas del país. Entonces ahí ya se va a aplicar la regla, no, espérame, tú no puedes tener como patrocinadores al 90% de las empresas del país. Yeah. Tendrás que sujetarte al 51%. ¿Por qué, Pablo? Porque es fácil, es regulable la cantidad de spots de anuncios de uso publicitario de tus cadenas. Entonces tú puedes tener 10 cadenas, pero en esas 10 cadenas no podrás tú rebasar el 51% del mercado nacional de televisión, ni podrás en su momento tener el control de promoción publicitaria, que es lo que fortalece el negocio de la televisión, si rebasas el 51%,
tu patrocinio o tus patrocinadores. Entonces esto obliga, Pablo, a que ahora sí será una realidad, por ejemplo, las cadenas regionales, cosa que primero era regulada políticamente por la Secretaría de Gobernación. Era muy difícil que, vamos auditorio, un grupo de inversionistas jaliscienses tienen los recursos, conocen el mercado de la telecomunicación y quieren hacer una estación que transmitir programas televisivos, pero en las condiciones actuales, pues ni de broma, porque la persona preponderante actual, que sabemos quién es esta empresa televisiva, tiene controlados a todos los patrocinadores, simplemente los presiona y nadie va a querer contratar publicidad con mi cadena televisiva. Entonces, en las condiciones de la reforma, ya voy a poder competir contra este grande porque lo van a bajar de tamaño, Pablo. Hablando coloquialmente, lo van a bajar de tamaño para que sea posible una contienda, en el buen sentido de la palabra, en igualdad de condiciones, cosa que ahorita es imposible que se dé, y entonces podríamos ver pequeñas empresas regionales prestando servicios de telecomunicación, como en el caso de la televisión, que van a tener la seguridad de sobrevivir porque habrá patrocinadores que puedan invertir con ellos, porque ya no se va a permitir que todos los lleve una sola persona moral, una empresa. Entonces sí se va a dar un efecto real de cambio, Pablo. Y entonces también el crecimiento de las otras cadenas, de la otra cadena que es su competencia, y ahora el nacimiento de dos cadenas más, ¿no? Que está contemplado también la concesión de dos cadenas de televisión nacional pronto. Así es, Pablo, efectivamente, creo yo que el objetivo fundamental o la premisa principal de esta reforma emana a partir del artículo 27 constitucional, que siempre sancionaba los monopolios, mas sin embargo existían, a la fecha existen. Entonces se le va a dar vigencia a este principio constitucional de no permitir los monopolios, y ya regulados a través de esta ley secundaria y a través de este Instituto Federal de Telecomunicaciones, que también quiero hacer un señalamiento, también lo que venía siendo la Comisión Nacional de Competencia cambia un poco su estructura. Ahora se convierte en Comisión Nacional de Competencia Económica, que precisamente va a tener un papel, un trabajo de regular el aspecto financiero de las empresas de la telecomunicación. Por eso te explicaba, Pablo, y a usted, respetable radio escucha, que ahora las reglas van a poder controlar que usted no tenga todos los patrocinadores que no tienen los demás, porque solo tiene usted derecho a un porcentaje no superior al 51. Entonces creo yo que el objeto principal de esta reforma, Pablo, y incide en la televisión, es que definitivamente pretende el Estado, y al menos la ley que se aprobó en lo general, que no existan estos monopolios porque han encarecido ese servicio, porque nos lo han quitado. Yo a veces, Pablo, y discúlpeme radio escucha que desvíe un poquito, pero creo yo que no hay mayor instrumento para combatir la piratería que el abaratar los costos para que el ciudadano de clase media, de clase baja, pueda accesar a los servicios. Y creo yo que esto puede propiciar que no tengamos necesidad, que no lo justifico de ninguna manera la piratería, pero creo yo que en la medida que se cumpla esta reforma a la telecomunicación, veremos ciudadanos de clase media con acceso a programas de calidad, que sé que cuestan, Pablo. Todos sabemos que la producción televisiva no es cualquier cosa, pero también sabemos que como eres el único, pues le pones el precio que tú quieras. Y creo yo que el espíritu de la reforma en telecomunicaciones es hacer más del pueblo, más del ciudadano común, este servicio que al final no tiene por qué ser un lujo. Es un servicio de información, es un servicio de cultura, porque el espectáculo también es cultura, Pablo. Y creo yo que esto nos va a permitir también avanzar como sociedad, como pueblo, a elevar nuestro nivel cultural en la medida en que acabemos la concentración en una sola mano de la telefonía,
y de la televisión. Ahora, esto obliga, Toño, de entrada, a que tengamos acceso, o se tenga acceso, yo me imagino que a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a toda la información de las grandes compañías televisoras, cosa que tampoco ocurre hoy, o sea, a cuánto están vendiendo, a cómo están vendiendo, a quién le están vendiendo. Sí, porque dejan de tener el carácter privado. Ahorita, acorde a nuestras leyes vigentes, el derecho a la información es solo aplicable a las instancias públicas, a la autoridad o a las empresas descentralizadas. Pero ahora, a través de esta reforma y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ya podremos los ciudadanos exigir y conocer el por qué me cuesta el servicio de televisión, de internet, de telefonía tan caro, cómo son las reglas de una empresa privada para prestar el servicio, simple y sencillamente. Es información que ya no va a ser reservada por el hecho de ser una empresa privada. Va a ser accesible en la medida en que ya están reguladas por un instituto federal. Bien, vamos a hacer una pausa y al regresar a mí me gustaría preguntarte también, Toño, si vamos a ver una reducción en la tarifa de los servicios de televisión restringida, o sea, de la televisión por cable y la televisión satelital. Esto es Cara a Cara, platicando sobre la reforma a la ley de telecomunicaciones. Regresamos.